Bien, vamos a continuar y para concluir el módulo de dolor les presento al doctor Alfredo Covarrubias Gómez. Él nos va a hablar sobre el manejo perioperatorio del dolor en obstetricia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Muy buenas tardes. Me presento, no me conocen. Yo soy Alfredo. Soy Alfredo Covarrubias. Yo tengo la fortuna de ser anestesiólogo, bueno, primero ser médico, anestesiólogo y ser especialista en medicina del dolor y medicina paliativa. Trabajo en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, en la Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos, el Departamento de Medicina del Dolor y Paliativa, Dr. Ramón de Lil Fuentes, y actualmente soy el presidente de la Asociación Mexicana para el Estudio y Tratamiento del Dolor. En ese sentido, les voy a dar dos comerciales que son importantísimos. Uno es: todo aquel médico que tiene que ver con el dolor debe ser miembro de la MED, porque finalmente somos un grupo de médicos, no somos exclusivos para algólogos. Segundo, los invito mucho al Congreso en Puebla, en Halloween, octubre 30, 31, 1 y 2 de noviembre, para nuestro Congreso. Y tercero, pues agradecer infinitamente a la Asociación Mexicana de Anestesia en Ginecología y Obstetricia que me hayan invitado a participar en este evento. Realmente es muy importante para mí poder colaborar con todos ustedes, participar con todos ustedes en un tema que en lo particular a mí me ha interesado mucho. Y uno de ellos es el manejo del dolor, el manejo de la analgesia, el manejo de la anestesia en la mujer gestante. Y eso es tremendamente relevante por dos cosas. Farmacológicamente no es igual. Hay muchas variables farmacológicas que hacen que la mujer gestante tenga consideraciones específicas al momento de seleccionar fármacos o medicamentos. Entonces, básicamente los objetivos del día de hoy, que les voy a hablar del manejo del dolor perioperatorio en la mujer gestante, es identificar la frecuencia del dolor perioperatorio en la población general, frecuencia y consecuencias de una analgesia eficiente, abordajes terapéuticos basados en la evidencia y algún mecanismo de acción para un fármaco en específico. ¿Por qué es importante hablar del número de cirugías que se realizan en nuestro entorno? Porque en el mundo se opera mucho, se opera muchísimo. Si tomamos en cuenta cuántas cirugías se realizan en este continente, se dan cuenta que prácticamente entre el 3 y el 6 y el 10% de la población general entra a un quirófano. Esto es tremendamente relevante, tremendamente importante. Si nosotros nos damos cuenta de cuántas cirugías entran en nuestro país por año, estamos hablando que en México por año se está operando cerca de 3 millones de sujetos, se está ingresando en los hospitales, ¿sí?, a cerca de 3 millones de sujetos. 70% de ellos posiblemente tengan una solución quirúrgica, y eso nos afecta a todos porque el 80% de los enfermos que entran a un quirófano salen con dolor. Dolor moderado a severo en intensidad. Por otro lado, ¿cuántos de estos pacientes que son operados son mujeres? El 50% de las cirugías se realiza en mujeres. La principal causa de cirugías en este país, en las mujeres, es de entrar a quirófano en las mujeres, es embarazo y parto. Y eso es bien importante. ¿Por qué es importante? Porque finalmente existen una gran cantidad de consideraciones farmacológicas que necesariamente tenemos que tomar en consideración. Porque la mujer gestante tiene cambios fisiológicos del embarazo que modifican la farmacocinética y modifican la farmacodinámica. Pensar que nosotros podemos utilizar las mismas dosis en la mujer gestante que en cualquier otro paciente es un error de constructo, porque farmacocinéticamente, farmacodinámicamente es un paciente diferente. Tan sencillo como es esto. Hace rato que estaba yo allá sentado, no veía la cara de la doctora, entonces por eso me hago para acá, para que me vean, para que sea la cara, ¿no? Entonces, algo que es bien relevante es cómo se encuentra el volumen circulante en la mujer gestante. Incrementado, ¿no?
¿Y eso modificará la distribución del fármaco? ¿El volumen de distribución de los fármacos? Pues sí. La mujer embarazada tiene una disminución en la función del citocromo P450, específicamente en la isoforma 3A4. 3A4 se encarga, si no se acuerdan ustedes, se los recuerdo, del metabolismo de las benzodiazepinas y del metabolismo de los opioides. La mujer gestante, entonces, por definición, tiene tendencia a la acumulación de fármacos, específicamente benzodiazepínicos y opioides. Otro punto importante es cómo se encuentra el flujo sanguíneo esplácnico de la mujer gestante. Disminuido, ¿no? ¿Cómo se encuentra la circulación a nivel de del plexo de Batten, plexo que no me acuerdo de ayer cómo se llama, el plexo epidural, modificado? Entonces, todas estas consideraciones farmacocinéticas y farmacodinámicas hacen que los medicamentos en la mujer gestante o en la mujer que entra para parto, para cesárea, funcione diferente, tenga efectos diferentes a los que dice el libro. Otro elemento importante es la mujer que está en trabajo de parto, se le administra muy frecuentemente oxitocina, ¿no? ¿Cuál es el efecto de la oxitocina a nivel del sistema nervioso central? Cuando se pasa cierta dosis de oxitocina, tenemos psicosis inducida por oxitocina, delirium inducido por oxitocina. Y es cuando le pasaron no sé cuántas unidades de oxitocina y la enferma empieza, tranquila madre, puja. ¿Cómo vas a pujar si estás en delirium, no? Decían los maestros de la anestesia en ginecología obstetricia, hidrata a tu paciente. El paciente tiene que estar hidratado, porque desde que empieza con la primera contracción chirulera de Braxton Hicks, en ayuno. ¿Y cuántas horas pasaron de ayuno? Ese ayuno que tú tienes, ¿cómo modifica tu tasa metabólica? Porque acuérdense que la tasa metabólica depende de la ingesta calórica. Entonces son cosas bien interesantes que se nos olvidan en la mujer. Pensamos que la mujer gestante es igual a cualquiera y no es así. Por un lado y por otro lado, ¿sí? Tenemos un modelo tricompartamental, mujer, placenta, producto. Mujer, placenta, producto, arriba, arriba. No. Mujer, placenta, producto. Entonces es bien importante. ¿Por qué es bien importante hablar de mujer, placenta, producto? Porque los fármacos entonces van a tener un comportamiento tanto en la placenta, tanto en el producto. ¿Cuánto le estoy pasando de fármaco a la mujer? ¿Cuánto está atravesando efectivamente la placenta? ¿Cuánto está pasando realmente al producto? ¿Y cuál va a ser el impacto farmacocinético, farmacodinámico en ese producto? Entonces son consideraciones que a veces vale la pena sentarnos con una taza de café o con una copa de whisky y pensar qué es lo que estamos haciendo. ¿Por qué pensar qué es lo que estamos haciendo? Porque les digo que en este país se operan 4 millones de personas por año. 22% de los procedimientos quirúrgicos son en viejitos, que es una población completamente diferente también, con cambios específicos farmacocinéticos, farmacodinámicos, de los que a lo mejor en algún momento hablaremos. Pero este no es el caso, porque hablamos de la mujer, ¿no? Gestante, anestesia en ginecología obstetricia. Pero fíjate, 70% de las hospitalizaciones, 70% son en mujeres. Y esto es bien, bien importante, porque en este país se hospitalizan más mujeres que hombres. ¿Por qué se hospitalizan más mujeres que hombres? Porque los hombres todavía no nos embarazamos. Gracias a Dios, ¿no? Cuando vemos entonces qué tipo de dolor tienen los pacientes postoperados, pues si tú te fijas, a mí la verdad me da mucha risa muchas cosas, porque tanto en México como en el mundo, 80% de las personas postoperadas tienen dolor moderado a severo en intensidad. Pensar que le vas a quitar el dolor moderado a severo en intensidad a punta de AINES a un ser humano es un error de constructo.
No se puede quitar un dolor severo a moderado con fármacos que sirven para dolores leves, como los AINES. Mezcla de AINES, ya saben que está más que proscrita. Una nota mental entonces es que 80% de los que entran a cirugía van a tener dolor moderado a severo. ¿Cuáles son los problemas? Los problemas son muchos. El problema es, fíjate en esta diapositiva, qué cosa tan triste y tan catastrófica. Del 3 al 10% de los sujetos que están postoperados no reciben ningún tipo de analgesia, ninguno, cero, nada, nothing, no. Imagínate qué horrible es que te operen, estés con dolor y nadie se compadezca de ti. Ahora imagínate después de haber parido, después de tener a un chamaco que te lo pongan encima por el programa Mamá Canguro y no te dé ni siquiera un mejoralito, ¿no? ¿Cómo vas a estar? Eso es tremendo. 64% de los enfermos en el planeta no reciben una mejor analgesia ni aunque lo pidan. Y eso es un problema importante, porque finalmente nos hicimos médicos porque pensábamos debernos a la gente, ¿no? Voy a ayudar a la humanidad siendo médico, ¿no? De hecho, todavía algún momento, todavía en sus ratos de borracheras, todavía lo piensan, ¿no? Sí, es que soy médico y ayudo al mundo, ¿no? Es bien relevante, porque entonces si luego pues, no les quitas el dolor, ¿estaremos realmente ayudando a nuestros pacientes? Hay un estudio que siempre pongo yo, que es un estudio que hace la American Pain Society con respecto a enfermos que tienen dolor agudo y que estuvieron adentro de un hospital, ya sea quirúrgicos o con cáncer, tenían dolor agudo. 15% de esos sujetos estaba muy insatisfecho con el actuar de los médicos y las enfermeras con respecto a su analgesia. 54% estuvo satisfecho, qué bueno, estrellita, pero es menos de la mitad de los pacientes. Digo, es un poquito más de la mitad de los pacientes. 15% está insatisfecho. Si nosotros siguiéramos esos programas de calidad total, el programa de Hiroshima de calidad total, el programa Six Sigma de calidad total, y nos dedicamos a vender bombones, finalmente estamos vendiendo algo, estamos vendiendo atención en salud, y tuviéramos más de 5% de clientes satisfechos, es necesario reanalizar nuestro proceso de venta, de distribución, ¿sí? Identificar los motivos por los cuales tenemos clientes insatisfechos. Necesitaríamos hacer una reingeniería de nuestro sistema operativo para tener más clientes satisfechos. Si tenemos 15% de enfermos insatisfechos, ¿cómo lo estaremos haciendo? Porque los médicos a veces pensamos que somos dioses y tenemos la verdad absoluta del conocimiento en la punta de la lengua o en la neurona derecha del área 3 de Broca. Son cosas tremendamente relevantes. ¿Cuántos de ustedes han visto o han hecho estudios de satisfacción con la analgesia de sus enfermas postparto, postcesárea? ¿Cuántos estudios han leído en la revista mexicana de anestesiología? Bueno, en anestesia, en analgesia, ¿sí? Pues ninguno. ¿Por qué? Porque el médico no se quiere ventanear. No queremos ni siquiera saber si lo estamos haciendo bien o mal. Entonces sería una muy buena tesis, ¿sí? Y sería aplaudido en forma mundial aquel que documente la calidad, la satisfacción con la analgesia en los enfermos que salen. Yo alguna vez lo propuse en algún instituto en el que trabajé y casi me cuelgan ahí de los pies porque eran pacientes posoperados de columna. Pero bueno, ¿qué pasa si tú no das una buena analgesia? Pues muchísimos problemas y problemas que incrementan los costos. Y cuando nos dedicamos a la administración de hospitales, ¿qué es en lo que pensamos? En el dinero. Porque una cosa es ser idealista y trabajo en mi departamento y atiendo, saco 75,000 cirugías diarias porque soy requete buen anestesiólogo. Y otra cosa es, cuando ya eres administrador, ¿cómo voy a administrar la lana, no? Son cosas bien diferentes. Cuando te toca ser administrador empiezas a pasar aceite. Porque cada día de estancia hospitalera que tiene el paciente te cuesta. Y te cuesta una cama, te cuesta salario de enfermera, salario de médico, salario de residente.
Te cuesta medicamentos, te cuesta sueros, te cuesta soluciones, cuánto tiempo la voy a tener canalizada, la voy a pasar a la vía oral, no la voy a pasar a la vía oral. Todo eso cuesta dinero. Entonces hagan un ejercicio así súper sencillito. ¿Sí? Y voy a gritar un poco para que me escuchen. Por un momento ahí donde están, metan aire profundo. Ahora sáquenlo. Ahora sí como lo hicieron. Pongan dura la panza, apriétense el abdomen y metan aire profundo. ¿Entró la misma cantidad de aire? No. Esa es una modificación en la compliance pulmonar, en la forma en la que se expande tu caja torácica. Si tú tienes una herida quirúrgica que va del apéndice sifoides a la sínfisis del pubis, pues crees que van a estar funcionando bien tus músculos abdominales, que son los accesorios para la ventilación. Ahora imagínate que te hiciera una fan steel, donde casi te abren hasta los oblicuos. Yo sé que muchos de nosotros ya no tenemos oblicuo, pero acuérdense cuando tenían cuadritos, acuérdense cuando tenían oblicuos, ¿sí? Ahora imagínate una herida quirúrgica aquí. Estás ejerciendo presión sobre la musculatura abdominal baja por dolor. Eso necesariamente hace que la capacidad de expectorar, sacar el moco, esté modificada. Y si el moco no sale, se hace una telectasia. Y una telectasia se vuelve neumonía. Y más si nada más le echa agua al tubo y se lo clavo a otro cristiano. Eso es un problema muy serio. Porque entonces por dolor puedo tener un paciente con atelectasia, neumonía, se queda 2 semanas con antibióticos más en el hospital. Porque no pude prever alivio del dolor postoperatorio. Si tú tienes dolor postoperatorio, no se te mueve la tripa. Con el simple hecho de piel, tejido celular subcutáneo, fascia, músculo, fascia, peritoneo, lo ves nada más y se paró el intestino. Y si el intestino no se mueve, ¿sí?, tienes un problema muy serio, porque uno de los criterios de egresos del paciente es que defeque. Si no defeca, no lo puedes egresar. No vaya a ser que se te haya perforado o algo, ¿no? Ahora bien, ¿y si el paciente no camina? Pues menos se mueve la tripa. Si no se mueve la tripa, tienes un problema muy serio, ¿no? No lo puedes egresar. ¿Cuánto tiempo lo vas a tener ahí? Porque el paciente no evacúa, porque no se mueve, porque tiene dolor. ¿Cuántas embarazadas que han tenido su bebé por cesárea no las tienen caminando en los hospitales, agarrándose la herida porque se les siente que se les sale otro chamaco por ahí? Y las ven felices. Sí, voy a caminar, doctor. ¿Cómo las ven? ¿Sí? Sufriendo, ¿no? Pues qué triste es que es el momento más importante de tu vida como mujer. Te sientes realizada porque fuiste parte del proceso natural de la creación de la vida, ¿sí? Y es el momento de empoderamiento de la mujer y estás triste porque te duele el chamaco, ¿no? Que te salió por allá abajo, por cesárea, por lo que tú quieras, ¿no? Ahora, algo que a veces no nos ponemos a pensar es criterios de tromboembolia pulmonar, ¿sí? De trombosis, de tromboembolia pulmonar son mujeres, ¿no? Menopáusicas, ¿no? Cirugía de cadera, cirugía de rodilla, ¿no? Y si no se mueven entonces porque tienen dolor, y en las viejitas operadas de cadera o de rodilla, ¿no? Ahora bien, ¿qué no tuviste a tu enferma? ¿Sí? Con las piernitas aquí arriba, ¿sí?, por parto durante 1 hora o 2. ¿Cómo está la circulación venosa profunda de la mujer gestante? Ay, es que durante mi primer embarazo se me hicieron 17 varices, doctor. Tienes trombosis venosa profunda, ¿sí?, por incremento de volumen secundario a edema, ¿sí?,
El edema condicionó sarcopenia, eso condicionó ingurgitación de las venas periféricas, más que tragas colesterol como marrano, porque estamos en un país de obesos, pues tenemos trombosis venosas profundas. Y luego la tengo con las patas levantadas durante 2 horas, ¿sí? Pues no puedo esperar que no tenga por ahí algún trombo venoso profundo. ¿Y si ese trombo entonces te migra al pulmón? ¿Y si ese trombo te migra al corazón? ¿Y si ese trombo te migra aquí a la cesera? Pues tenemos problemas tremendamente importantes que a veces no consideramos en nuestras pacientes embarazadas. Realmente, el parto o la cesárea son momentos heroicos para cualquier mujer, porque te enfrentas a una gran cantidad de riesgos que a veces ni siquiera los expertos nos ponemos a pensar. Y eso es bien importante. Porque otro problema es, ¿sí? ¿De qué depende la lactancia? De la cantidad de oxitocina, ¿no? La concentración de oxitocina en sangre es inversamente proporcional a la cantidad de adrenalina y noradrenalina que se encuentran en la sangre. Si tú tienes dolor, se presenta lo que se llama respuesta metabólica al trauma. Es en los primeros 10 capítulos del Schwartz, ¿no? En el Archundia también es un capítulo, respuesta metabólica al trauma, ¿no? Y entonces cuando estamos en la Facultad de Medicina, en nuestros ciclos quirúrgicos, y respuesta metabólica al trauma, porque me lo van a preguntar en el departamental y nada más vienen 2 preguntas, ¿no? Pero bueno, ¿sí? Todos leyendo respuesta metabólica al trauma, y llegamos a nuestra vida adulta, profesional, y ya se nos olvidó la respuesta metabólica al trauma. ¿Sí? Mayor adrenalina, mayor noradrenalina, menor oxitocina no hay lactancia. Y si no hay lactancia, entonces esos programas de mamá canguro y del amigo, del niño y de la madre y todo eso, ¿van a funcionar? Si no hay lactancia, ¿cómo? Y métele fórmula y ten entonces al niño, ¿sí? En el cunero fisiológico 2 días más, con lo que cuesta una incubadora en Médica Sur te cuesta 3,000 pesos el día. Así es sencillo, más el día de hospital, que son otros 5,000 pesos, más la hospitalización de la madre, que son otros 5,000 pesos, más los salarios del pediatra, del ginecólogo, del algólogo, del anestesiólogo, ¿sí? Y del que iba pasando por ahí, porque también quiso meter interconsulta, la nutrióloga, terapia respiratoria, en fin, sales con un cuentón, ¿sí? Nada más por tener a tu hijo. Ahora, si eso ocurre en la práctica privada, es exactamente lo mismo que se gasta en un hospital de seguridad social. Nada más que no lo vemos porque pues, es gratis, ¿no? Lo paga el gobierno. Sí, pero también cuesta, y cuesta sus impuestos de cada uno de ustedes. Yo no pago. Ay, no es cierto. Entonces esto es bien importante. Una consideración fuera del contexto obstétrico, que es bien importante. Paciente geriátrico. El viejito tiene alteraciones en la conducción, ¿no? La arritmia más frecuente del viejito es la FA, ¿no? La fibrilación auricular. El gasto cardíaco depende de la frecuencia cardíaca y de las resistencias vasculares. Si yo tengo fibrilación auricular en el viejito, ¿sí? Voy a tener un problema importante con el gasto cardíaco. Al viejito entonces lo metes a cirugía para cadera o rodilla y te sangró ¿cuánto una cadera, una rodilla? ¿1,5 litros, 2 litros, 3 litros? ¿Sí? Pon tú 3 litros, 1,5 litros, así, tranquilito. ¿Cuánto corresponde 3 litros al volumen circulante total del enfermo? ¿Sí? Pon tú pues, un 5%, si acaso, ¿no? 10%, 20%, lo que tú consideres, ¿no? Ahora, con eso ya estás poniendo en jaque al corazón, ¿sí? No le quites el dolor y que se incremente adrenalina y noradrenalina y vas a ver cómo tienes tus arritmias, ¿no? Y es que el paciente se paró en recuperación por causas que no me explico, ¿sí? Es como te explico que tenía nada más un aspirina Protec cada 25 días, ¿no? Para quitar el dolor por una cadera. Es tremendo, ¿no? No les voy a hablar del hilo negro. Existen parámetros de práctica, guías de manejo utilizadas para el control de cualquier dolor que quieran. Durante una década, la Asociación Mexicana para el Estudio y Tratamiento del Dolor, en sagrada comunión
con el Colegio Mexicano de Anestesiología, la Academia Mexicana de Cirugía, la Academia Nacional de Medicina, en fin, con academias, sociedades y todo eso, ha hecho parámetros de práctica para el control del dolor. ¿Cuál es el problema? Antes yo me paraba en los auditorios y preguntaba, ¿alguien ha leído los parámetros de práctica? Y cuando escuchaba un grillo en la distancia me ponía a llorar. Pues ahora sé que la culpa es nuestra, porque no los hemos difundido, la gente no los conoce, si de por sí leer es un triunfo en esta ciudad, y más cuando somos una especie en peligro de extinción, que somos los anestesiólogos. ¿Se han puesto a ver eso? ¿Que los anestesiólogos somos una especie en peligro de extinción? ¿Cuántos anestesiólogos se forman cada año en este país? ¿Cuántas plazas de anestesiología hay? 1.300 plazas por año, 1.500 plazas cuando tenemos muchas plazas, sí, para anestesiólogos por año. ¿Cuántos anestesiólogos se están jubilando ahorita? Cerca de 7,000 anestesiólogos se están jubilando en este momento. Por eso cuando vayan al ISSSTE, IMSS, donde quiera, van a haber plazas libres para anestesiólogos, pues no hay. Y los anestesiólogos, como somos requete trabajadores, tenemos trabajo en 5 o 6 instituciones más la priva, ¿no? Y entonces eso nos permite estar viendo a nuestros pacientes en recuperación, eso nos permite ver a los pacientes en piso. Somos una especie en peligro de extinción, entonces los cirujanos nos tienen que cuidar, pero no lo hacen, ¿no? Y ahora imagínate, con tanto trabajo, estar leyendo los parámetros de práctica de Uría Guevara y colaboradores. No, pues está tremendo, ¿no? Entonces durante una década nos dimos a la tarea, junto con mi maestro, que además lo adoro, es un tipazo, don Uría Guevara, que está, mi maestro Nuche, que es mi maestro de anestesia, que también, un abrazote, mi maestro. Yo quiero mucho a mis maestros porque me hicieron lo que soy. ¿Sí? Bien o mal, yo creo que cada vez que me oyen hablar dicen, hijo de su pinche no. Bien o mal, pero gracias a ellos estamos aquí dando guerra. Entonces, pero si no los quieren leer en español, también están en gabacho, los han hecho en la Sociedad de Anestesiología, la Sociedad de Anestesiólogos Americanos, los ingleses los han hecho, el Colegio Real de Anestesiología, los australianos los han hecho, hasta los ortopedistas tienen parámetros de práctica. Hasta el imagínate, y esos cuates nada más no hay que entenderlos, nada más hay que quererlos, ¿no? Pero tenemos que partir del hecho de que de acuerdo a la Federación Mundial de Sociedades y Asociaciones para la Práctica de la Anestesia, el manejo del dolor toma en consideración la escalera analgésica propuesta por la OMS. Y en ese es cuando empezaron a meter segunda y tercera y cuarta mucha gente que desconoce lo que ustedes conocen. Y es que la escalera analgésica se hizo en el 86 para que en África la gente que tenía cáncer la pudiera tratar cualquiera. Porque no había médicos, se los habían comido todos. No había médicos. Entonces era un problema bien importante. ¿Cómo le quitas el cáncer tú, si no eres médico? ¿Cómo le quitas el cáncer a alguien? Entonces la OMS tuvo que diseñar una escalera. En los 90 se dieron cuenta que para el paciente con cáncer tenía 99% de especificidad y 90% de sensibilidad para quitar el dolor. Y todo el mundo dijo, bravo. Y de ahí todos los demás le empezaron a exportar a otros dolores que no eran cáncer. Uno de los lugares a los que se exportó fue el área quirúrgica, dolor perioperatorio. Hasta 1997 fue cuando dijo la Federación Mundial de Sociedades y Asociaciones de Anestesiología, se puede usar la escalera, pero ojo, al revés. Porque el 80% de tus pacientes tiene dolor moderado a severo en intensidad. ¿Con qué tienes que utilizar? Con estrategias para dolores moderados a severos en intensidad. ¿Y cuántos pacientes no ven que sus amigos quirúrgicos les quieren quitar el dolor a punta de AINES? Cuando los AINES solo sirven para dolor leve y el dolor quirúrgico es moderado a severo en intensidad. Entonces, de acuerdo a los lineamientos, guías de manejo y estudios de tipo metaanalítico, o sea, mucha evidencia bien poderosa para decir, ajá, sí, sí es cierto, sí. Mucha evidencia, ¿sí? Decimos que la analgesia ideal postoperatoria es la analgesia neuroaxial, continua. Y entonces tenemos que eso está documentado en forma metaanalítica. Aquí le puse unas de las imágenes de los artículos originales,
Pero hay un chorro ya de metaanálisis para afirmar que esa es la mejor técnica. ¿Cuál es el problema? La migración del catéter. Ya han oído hablar del síndrome de migración del catéter, ¿no? Que cuando se presenta cuando lo pasas de la mesa quirúrgica a la cama de recuperación, ¿no? ¡Ay, se quedó migró, ¿no? Se quedó ahí clavado, ¿no? Entonces, ese es un problema importante, porque finalmente el catéter puede salirse de su posición, puede bajar su posición y entonces bañar dermatomas que ya no me interesan para controlar el dolor. Y el paciente entonces tiene dolor descontrolado. ¿Qué tengo que hacer entonces si mi paciente no tiene catéter epidural? Porque fíjate, el catéter epidural además mejora la morbilidad pulmonar, o sea, porque mejora la compliance, porque entonces ya no tienes agarrada la panza y los músculos abdominales y ya puedes ventilar mejor. El riesgo de hematoma epidural hasta para cirugía cardíaca es el mismo. Entonces tampoco me preocupa poner catéteres. No es algo que nos preocupe, y menos a los expertos que somos todos nosotros los anestesiólogos. ¿Cuál es el problema? Cuando no hay un catéter epidural puesto. Cuando el ginecólogo dijo, ay, no, quítale eso porque quién sabe, ¿no? Le salió una peca, el catéter, quítaselo. ¿No? Es que se le movió la piernita 16 centímetros a la izquierda, es el catéter, quítaselo. Sudó la paciente, es el catéter, quítaselo. ¿No? Pues ellos no saben lo que ustedes saben. Y luego si usamos combinaciones, ¿sí? Pues menos. ¿Cuánto es la concentración necesaria de anestésico local para producir bloqueo motor, bloqueo simpático, bloqueo autonómico? Sabemos nosotros los anestesiólogos que es diferente. Pero los quirúrgicos lo sabrán. Si a duras penas saben leer. No, ¿los quirúrgicos lo sabrán? Pues no. Y entonces ahí tenemos un problema importante. Entonces, de acuerdo a lo que dice la National Cancer Comprehensive Network o el MD Anderson, podemos usar un esquema analgésico en el paciente que no tiene un catéter epidural con analgesia endovenosa. ¿Cómo? Con un opioide. Y el opioide tiene que tener una dosis equivalente de 5 a 15 miligramos de morfina. ¿Y eso cuánto es, señor doctor? 5 a 15 miligramos de morfina, porque en mi hospital no hay. La relación morfina endovenosa, tramadol endovenosa es de 1 a 10. Eso quiere decir que 15 miligramos de morfina endovenosa son 150 de tramadol endovenoso. La relación morfina endovenosa, buprenorfina endovenosa es 33. Entonces, 15 miligramos, bueno, pon 5 para que no hagamos tanta cuenta. 5 por 1000, ¿cuánto es? ¿Sí? Pues hagan la cuenta porque no tengo la calculadora. ¿Sí? Entre 33 es lo que le toca de bupre. Gracias. Entonces, eso es bien importante, porque si te fijas, puedo usar bupre, ¿sí? 300 microgramos, 150 microgramos para 24 horas, para 24 horas, ¿sí? O 150 miligramos de tramadol para 24 horas. ¿Cuál es el problema? El efecto adverso del opioide depende de la dosis, más efecto adverso. Si yo le pongo entonces al paciente una ampolleta de tramadol, mitad endovenosa, mitad subcutánea, 100 y 100, ¿sí? O 50-50, o sea, estoy pasando 100 o 200, le estoy pasando prácticamente la dosis que le toca en un día. Y luego no me extraña que el paciente esté vomitando, como el exorcista, le gira la cabeza, entra en delirium, camina por el techo. Entonces es un problema bien importante. ¿Cómo? A mí me preocupa en la mujer gestante. A mí me preocupa en la mujer gestante, perdón que pase todas estas, pero porque quiero decirles algo importante. A mí me preocupa en la mujer gestante que el opioide puede atravesar placenta y puede llegar al producto y puede condicionar depresión respiratoria en el producto. Si ustedes pasan fentanil que actúa rápido, ¿sí? Pues avísenle al pediatra. Pero si pasan morfina endovenosa, ¿sí? Díganle al pediatra que le va a tener que dar apoyo ventilatorio durante al menos 4 a 6 horas a su producto. Y eso es importante, porque fentanil ustedes saben que se elimina en media hora, ¿no? Finalmente en lo que salió y todo eso a lo mejor ya hasta se metabolizó y nada más necesita un poco de apoyo y reanimación de acuerdo al RAP, ¿sí?
Pero ¿y si le pusieron morfina? Aguado, venado, ¿sí? Porque la morfina tarda 4 a 6 horas en ser metabolizada. Y entonces hay que darle apoyo durante ese tiempo, ¿sí? Si ustedes le dieron una benzodiazepina, bueno, si le pusieron midazolam tampoco se preocupan, ¿no? Saben que por lo menos en los siguientes 45 minutos va a empezar a metabolizarse, ¿no? Pero si le pusieron clonazepam, aguado, ¿sale? Porque también atraviesa la placenta y también llega al producto. Entonces, ¿cuánto de lo que tú le pones a una mujer pasa a la circulación sistémica? ¿Cuánto de eso es metabolizado y cuánto de eso es excretado por leche materna? De lo que se excreta por leche materna, ¿cuánto succionó el producto? Y de lo que succionó, ¿cuánto se pasa a la circulación sistémica? Y de lo que le pasó a la circulación sistémica al producto, ¿cuál es el efecto farmacológico que tiene? ¿Te das cuenta que esas variables no las pensamos? Entonces una estrategia con la que tú puedes ahorrar opioide, que finalmente va a tener efecto adverso, es utilizando fármacos diseñados para el ahorro opioide. Y un fármaco que la gente no lo quiere, porque es mal analgésico, es mal antiinflamatorio, porque realmente no sirve para eso, es paracetamol. ¿Para qué sirve paracetamol? La última década de paracetamol, y para que tengan una idea más clara, leanme artículos sobre paracetamol basado en el postoperatorio, basado en la evidencia. Paracetamol durante la última década ha sido la cosa más maravillosa porque sabemos que no es un AINE, no es un antiinflamatorio, no lo es. Tiene cerca de 17 mecanismos de acción documentados, de los cuales las líneas de investigación van en 3 segmentos. 1, su inhibición de un endocannabinoide que se llama anandamida, más endocannabinoide, más ocupación del receptor y modulación a nivel espinal y a nivel encefálico, que son los mecanismos descritos por Rafa, el mecanismo medular y el mecanismo encefálico de paracetamol, ahí en la década de los 80, de la década de los 90. ¿Sí? Segundo mecanismo, modifica la densidad poblacional de los receptores de serotonina. Ay, nanita. A nivel mesencefálico, las células son no mesencefálicas. O sea, eso es maravilloso. ¿Sí? Inhibe la acción de la óxido nítrico sintetasa a nivel medular. Y esas son las líneas de investigación con respecto a paracetamol en este momento. Durante los siguientes 10 años se van a dar cuenta que paracetamol era otra cosa. Pero esos mecanismos, específicamente óxido nítrico sintetasa, específicamente anandamida, modifican el ingreso de calcio al interior de las células, ¿sí? Y modifica la forma en la que se despolarizan. Yo no meto calcio, no me despolarizo neurona. Y el que yo no me despolarice cuando hay mucho calcio afuera hace que otros receptores como los opioides y los TRPV, que son los vaniloides, ¿sí?, empiecen a expresarse y estén ávidos de su sustrato. Y por eso facilita la unión del receptor con morfina. Y por eso ven ustedes que la combinación paracetamol-morfina o paracetamol-tramadol es una formulación bien comercial. ¿Por qué? Por el mecanismo que les dije. Funciona como ahorrador de opioide y eso modifica los efectos adversos. Paracetamol es el único aprobado por la Asociación Americana de Pediatría y el Colegio Americano de Ginecólogos y Obstetras para su uso en la mujer gestante durante el último trimestre del embarazo y durante la lactancia. Eso es también relevante porque no vamos a usar fármacos que no están indicados. Finalmente, ya para terminar, recuerden ustedes 2 cosas que son importantes. Vivimos en un mundo donde nos enseñaron muchas cosas bien curiosas. Santo Tomás de Aquino dijo, duda, porque la duda, ¿sí?, es el camino de la fe, ¿sí? Solo el que duda va a albergar al Señor en su corazón. Entonces esto es bien importante porque yo no creo nada de lo que me dicen, entonces pónganse a leer, ¿no? Pero fíjense ustedes, en una revisión que yo realicé para específicamente cirugía de cadera en el paciente geriátrico con AINES, los números necesarios para tratar, que es el número necesario para tratar es a cuántas personas le tengo que dar la misma dosis del mismo fármaco en la misma situación para el mismo evento, con la finalidad de que a uno le disminuya el síntoma, dolor, en un 50%. Entre más cercano es al 1, pues qué padre, ¿no? Porque si se lo tengo que dar a 1 para que a 1 le baje el dolor al 50%, qué bueno, ¿no? Pero si se lo tengo que dar a 100,000 para que a 1 le baje pues ya a lo mejor ya no funcionó para eso ese medicamento, ¿no?
Vean ustedes el número necesario para tratar. Es prácticamente similar entre todos los AINES. Eso quiere decir que no hay un AINE más potente que otro. Y eso es bien interesante. Porque esto que saqué yo como el burro que tocó la flauta, está documentado metaanalíticamente en el metaanálisis de Romsing, en el metaanálisis de Hallisted. Y no son nuevos, son del 2004. Si todavía creemos nosotros los anestesiólogos que hay AINES más potentes que otros AINES, estamos partiendo de un error de constructo. Y yo diría, cuando me dice alguien, es que es más potente blablalaco que blablafeno, pues ¿para qué proceso, de qué estamos hablando, no? Potente según quién, ¿no? ¿Para qué? No, ¿qué cirugía? Porque no todos son iguales, ¿eh? Y aunque todos sean López, hay del López a López, ¿no? Finalmente, tú cuando tienes una mujer embarazada, ¿le pasas agua o no le pasas agua? Pues le hidratas, ¿no? Si le hidratas, modificas la forma en la que está la osmolaridad proteica con cada mililitro de agua que le pasas a un cristiano. Eso modifica la forma en la que un medicamento se transporta a través de las proteínas. Y eso puede modificar el curso farmacológico de las cosas. Acuérdense, antes de administrar, hay que pensar en seguridad. Muchas, muchas, muchas gracias. Y nada más quiero tomar 2 minutitos para comentarles que la Asociación Mexicana para el Estudio y Tratamiento del Dolor va a dar una presentación de teatro en honor al doctor Ramón de Lil Fuentes. Obviamente el conseguir un teatro y una compañía de actores pues me cuesta, entonces tenemos los boletos a la venta, por eso no los regalo, si no me costará pues los regalaría así. Pero tenemos los boletos a la venta con la señorita Alejandra, ella trae boletos, entonces muchas gracias.